Buenas noches. Qué bueno nuevamente tenerlos en este tiempo con nosotros. Queremos darle la bienvenida a cada uno de los hermanos que se están conectando con nuestro servicio de Centro Bíblico Internacional Nacidos de Nuevo. De verdad que para nosotros es un gran privilegio poder estar nuevamente en nuestra casa, llegando hasta tu casa. De verdad que me siento privilegiada de parte de Dios por estar en tu casa, y de verdad que le doy gracias al Señor porque tú en esta noche nos estás abriendo las puertas de tus hogares. Por eso en esta hora quiero poner este tiempo en las manos del Señor, que es el autor y el consumador de todas estas cosas que en esta noche van a acontecer. Bendito Dios y Padre que estás en los cielos, queremos adorarte, queremos bendecir tu nombre en esta hora. Queremos darte gracias por el hermoso tiempo que nos vas a permitir de estar escuchando tu palabra. Ante todo, Dios, queremos pedirte que prepares cada una de las vidas, cada uno de nuestros corazones, para poder recibir con amor y con mansedumbre tu palabra. Gracias, Dios, por el instrumento que tú vas a usar en esta noche. Gracias por cada una de las palabras que van a salir de su boca para edificar a tu iglesia. Gracias, Señor, por todo lo que de aquí en adelante va a acontecer. Bendito Dios, tú eres el autor principal de este tiempo, de este momento, y te damos gracias por eso. En el nombre de Jesús, amén y amén. Mis amados hermanos, de verdad que me siento bien contenta, bien gozosa de estar nuevamente en este momento. Me siento privilegiada de parte de Dios porque no somos nosotros, es Dios en nosotros. Quiero bendecir cada persona que se está conectando, bendecir cada persona que se va a conectar, y declaro que este tiempo, después de haber escuchado tu palabra, nuestras vidas nunca más serán las mismas. Amén. Gracias, Dios, gracias, mi Rey. También en esta noche quiero darle la bienvenida una vez más a nuestro pastor asociado, Elio Alexander Galvis Mora. Pastor Elio, bienvenido a este tiempo de bendición. Bienvenido a tu casa, porque esta también es tu casa. Esta también haces parte de esta iglesia, Centro Bíblico Internacional Nacidos de Nuevo. Y de verdad que nos sentimos felices y nos sentimos privilegiados y nos sentimos bendecidos cada vez que tú eres el instrumento que Dios usa para cada uno de nosotros. Por eso de verdad quiero bendecir tu vida y darle gracias a Dios por ese hermoso ministerio que Dios te ha entregado como maestro, como siervo, como profeta de Dios. De verdad que es un gran privilegio para nosotros contar en el ejército de los nacidos de nuevo con una persona tan especial como tú. Pastor Elio, quiero darte la bienvenida en esta noche y te dejo con nuestra iglesia, con la Iglesia Universal, que es la de Cristo. Muy bien, muy buenas noches, querida pastora Mónica. Hago extensivo este saludo a mi hermano, a mi amigo Armando, a toda la familia y por supuesto a cada una de las personas que forman parte de la comunidad Centro Bíblico Internacional Nacidos de Nuevo, a cada una de las personas que están en el liderazgo, a los que están y hacen posible que esta transmisión sea una bendición y una oportunidad para llegar a cada uno de sus corazones. Como pastor, me lleno de mucha alegría cada vez que tengo el privilegio y la oportunidad de compartir y de enseñar la palabra del Señor. Y en este tiempo yo le pido a Dios que nos siga hablando, que nos siga guiando y que nos siga sosteniendo. Vamos a ir hoy en el estudio de la palabra. Hemos ya tenido dos ocasiones, dos oportunidades en las que hemos llegado a la comunidad. Yo quiero pedirle a cada uno de ustedes, los que están en este momento conectándose, los que apenas están llegando, quiero pedirles por favor que tomen el link de la transmisión y lo compártelo en tu propio Facebook, compártelo para que otras personas puedan, al mismo tiempo que tú recibes esta enseñanza, lo puedan hacer desde tu propio Facebook. Te conviertes en una estación de transmisión. Si tú le das compartir a esta transmisión, a esta enseñanza,
te conviertes en un distribuidor de la misma para que así podamos llegar a muchas más personas. Voy a enseñar esta noche, voy a compartir con ustedes un tema que tiene que ver con la profecía de las 70 semanas de Daniel. Y voy a hablarles, bueno, ya hablábamos en la primera entrega que tuvimos un domingo, compartíamos lo que tiene que ver con todo esto que está ocurriendo a nivel mundial y la escatología, la profecía bíblica. Ya hablamos bastante de eso en esa primera oportunidad. Luego, la semana siguiente, nosotros dijimos que una vez el Señor permite que la gente viva un principio de dolores, que es lo que dice la Escritura en Mateo 24, cuando llega un momento en que el Señor toma la decisión de llevar a la iglesia al cielo. Esa profecía del Señor, esa promesa de Jesús que se encuentra allá en el libro de Juan, capítulo 14, cuando Él le dice a sus discípulos, no, sabes que les conviene que yo me vaya, les habla del Espíritu Santo, pero les dice algo hermoso, le dice, voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Dice, vendré a vosotros y os tomaré a mí mismo. Esa promesa a mí particularmente me llena de mucha alegría, porque con esa promesa yo puedo caminar en fe. No solamente Él dijo que nos volvería a buscar, Él también en Mateo 28 dijo, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que la promesa de su presencia en esta tierra y la promesa de que un día nos llevará a la eternidad es una promesa con la que tú y yo podemos enfrentar cualquier circunstancia, cualquier situación, por fuerte, por dura, por álgida que parezca. El Señor ha dado una promesa y esa promesa se cumple, porque la Biblia dice, sécase la hierba, marchítase la flor, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Así que con esas promesas en el alma y con esas promesas en el corazón, nosotros vamos a poder caminar en bendición. Yo quiero pedirles, voy a compartir esta noche, lo que va a ocurrir en un periodo que la Biblia denomina el periodo de la tribulación. Lo que va a suceder en una semana llamada la 70ª semana de Daniel, en lo que se denomina el periodo de mayor, digamos, crisis que vaya a vivir la tierra. Hasta ahora solo estamos viendo el principio de dolores, pero llegará un momento en que las cosas se van a agudizar y cuando esto sea, la iglesia no estará en la tierra. Les decía hace 15 días que tuvimos la oportunidad de compartir. Hay mucha gente que niega la doctrina del arrebatamiento de la iglesia, hay mucha gente que niega la doctrina del traslado del cuerpo de Cristo al cielo para evitar que esté en la tribulación, porque sencillamente tienen una confusión. Ellos confunden mucho lo que es el pueblo de Israel con la iglesia y creen como que fuera el mismo cuerpo, el mismo pueblo, y no es así. Así que lo que primero tiene que quedar claro en la mente de cada persona es eso. Si usted al final de esta enseñanza tiene alguna pregunta concerniente a este punto, a este tema, ustedes por favor se la pueden hacer llegar a la pastora Mónica o la pueden escribir ahí en la transmisión. De pronto mi querido hermano Jesús nos regala la oportunidad de que me envíe a mí directamente la pregunta. No tengo cómo estar mirando en este momento la transmisión en Facebook, pero si en este momento, José, tú me envías las preguntas, pues yo trataré en la medida de lo posible y de acuerdo con el tiempo, dar una respuesta a esas preguntas. Usted las puede escribir en el Facebook o usted se las puede mandar directamente a la pastora Mónica y en consecuencia ellos me los envían aquí y vamos a tratar de responder algunas preguntas en la transmisión de esta noche, pues obviamente a la luz de las Escrituras, a la luz de la palabra del Señor. Bien, vamos a entrar en materia. Quiero agradecerles nuevamente por estar con nosotros. Mientras la gente se conectó, mientras la gente estaba aquí con nosotros en esta transmisión, yo quiero que hablemos de profecía. Yo quiero que hablemos de profecía. Mire, mi hermano, la profecía bíblica, la profecía, la escatología y todo lo que concierne a los eventos del porvenir, usted no los va a encontrar narrados de manera cronológica, ni los va a encontrar descritos de una manera sencilla en un libro de la Biblia. No, yo cuando enseño doctrina, cuando enseño teología, les explico a los estudiantes que la doctrina y la teología es como cultivar las flores de un jardín. Es decir, las flores están regadas en el jardín,
Simplemente el teólogo, los teólogos, los encargados de la enseñanza toman las flores y arman un hermoso florero. Así es lo mismo que ocurre cuando nosotros nos queremos adentrar a un tema. La Biblia no hay una parte que hable del Espíritu Santo, otro de salvación, otro de escatología, otro de angelología, otro. No. La Biblia simplemente es el tratado de Dios para el hombre. Es el mensaje de Dios para la humanidad. Y lo que hacemos los maestros, los teólogos, es tomar las diferentes porciones de las Escrituras y construir un jarrón que se denomina, en este caso, la doctrina. Es decir, en este momento, lo que nosotros vamos a tratar y vamos a procurar en esta noche es hablar de la doctrina de la profecía bíblica, la doctrina de la escatología. Y para poder entender la escatología bíblica y para poder entender todo lo concerniente a esto que se refiere a los últimos tiempos, es importante que una persona a la hora de, que mucha gente que me está escuchando, que nos está viendo en esta transmisión, que es muy investigador, que tiene muchas inquietudes y muchas preguntas, quiero decirte lo siguiente: necesitamos tener un panorama general de las Escrituras. Cuando una persona tiene un panorama general de las Escrituras, le será muchísimo más fácil entender algunas pequeñas porciones de la Biblia. Si usted no tiene un panorama general de las Escrituras, usted va a comenzar a leer un pasaje de la Biblia y entonces, como usted no lo puede contextualizar en un panorama general, sencillamente a usted le va a generar dudas, inquietudes e incertidumbres. Pero si nosotros nos damos a la tarea de conocer el panorama general de las Escrituras, entonces va a ser muchísimo más fácil comprender lo que concierne a cualquier tema, Y en este caso, el tema escatológico, el tema de la profecía bíblica se tiene que fundamentar. Y quiero explicarles un poquito de qué manera, si ustedes y yo queremos comprender la escatología o la profecía bíblica, usted y yo tenemos que ser estudiosos de libros hermosos, como por ejemplo el libro del profeta Daniel. Si usted y yo entendemos el libro del profeta Daniel y lo contextualizamos a la luz de la profecía, va a ser muchísimo más fácil que comprendamos lo que concierne a esto que es la escatología. Hay que conocer lo que dice la Biblia en Mateo 24, 25, Lucas capítulo 21, Marcos también, primera y segunda a las Tesalonicenses, que son cartas muy, pero muy escatológicas. Asimismo, obviamente y sin lugar a dudas, el libro profético por antonomasia de las Escrituras, que es el libro de Apocalipsis. Y para comenzar, yo quiero que le mostremos en la Biblia, la carta a los Romanos, capítulo 11, versículo 25 y 26, dice así. Quiero leerlo para ustedes. Dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. Fíjense que Pablo aquí le está hablando a los judíos, está hablando del pueblo hebreo, está hablando del pueblo de Israel. Dice que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte. Es decir, lo que Israel, el haber negado a Cristo y lo que ha sucedido durante todos estos 2000 años de historia, es que Israel se ha endurecido frente al plan salvador de Jesucristo hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Ojo con eso, que es importante entender esa expresión, la plenitud de los gentiles. En el versículo 26 luego dice: luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Fíjense que la Biblia habla del tiempo de los gentiles. Pues bien, quiero que nos remontemos un poquito a la promesa que el Señor le da a Abraham. Él le dijo: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Es decir, que el mensaje de bendición, la promesa de bendición, debía ser para todas las naciones de la tierra, no únicamente para el pueblo hebreo. Entonces, para que esa bendición pudiera alcanzar a los gentiles, se hizo necesario que el mensaje de salvación llegara a los gentiles. Jesucristo vino a lo suyo, y a los suyos, particularmente al pueblo de Israel. Dice en la carta, el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 11: a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron.
Pero a nosotros, los que le recibamos, es decir, a todos los gentiles de cualquier lugar de la tierra, que le recibamos, que le reconozcamos como Señor y Salvador, a nosotros nos da la potestad de ser y de ser llamados hijos de Dios. Entonces, mi hermano y mi hermana, quiero que en este tiempo sientas esa verdad como una verdad importante. Estamos en este momento viviendo lo que se denomina el tiempo de los gentiles. Israel tendría la necesidad de vivir imperios gentiles que la iban a gobernar, que la iban a subyugar, que la iban a dominar. ¿Está claro? Y ustedes pueden leer allá en el libro de Daniel una profecía que Dios le da a Daniel por la interpretación que él tuvo de un sueño que tuvo el rey del imperio babilónico, Nabucodonosor. El rey Nabucodonosor tuvo un sueño y el que lo interpretó fue Daniel. Pero no solamente interpretó el sueño, él introdujo lo que se denominaría el tiempo de los gentiles. Y fíjense que allí encontramos que el tiempo de los gentiles estuvo simbolizado en sueño, a través del cual Nabucodonosor vio una estatua. La estatua que tendría 4 diferentes, elementos. La cabeza de esa estatua iba a ser y era de oro, que representaba al imperio babilónico. Después vendrían los pectorales de esa imagen, que significaría y representaría al imperio de Media y de Persia. ¿Está claro? Luego vendrían los lomos, y allí se utiliza el bronce para hacer referencia al imperio griego. Y por último, las piernas de esa imagen tendrían que ser de hierro, que representaba al imperio romano. Pero noten ustedes algo que es interesante, y es que la imagen tendría en los pies, dice la Biblia, una mezcla entre el hierro y el barro cocido. Esa imagen que tendría en los pies una mezcla de hierro y de barro cocido representa el imperio romano que resurgiría en los últimos tiempos. Fíjense que ahí están los 4 imperios que influenciarían o que afectarían a Israel: el imperio babilónico, el imperio de Media y de Persia, el imperio griego y el imperio romano. Pero con el tiempo, ese imperio romano resurgiría y se harían alianzas. Y me llama la atención, porque quiero que usted y yo lo leamos, en el capítulo 4:2 del libro de Daniel, en el versículo 40, dice: el cuarto reino, que específicamente se refiere al imperio romano, será fuerte como hierro, y como hierro desmeduza y rompe todas las cosas. Él desmenuzará y quebrantará todo. La forma como el imperio romano avasalló al imperio, al pueblo de Israel, es supremamente notoria en la historia. Y lo que viste de los pies, me llama la atención que aquí el profeta Daniel le dice a Nabucodonosor: lo que viste de los pies y de los dedos, en parte de barro cocido y de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, como viste que el hierro se mezcla con el barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte será frágil. Así como viste el hierro mezclado con el barro, se mezclarán en medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Y en los días de estos reyes, los últimos tiempos, cuando resurja el imperio, dice: el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo, que desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Ese último reino que hace referencia aquí es el reino de nuestro amado Señor Jesucristo. Es el reino del pueblo de Dios. Dice: y de la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro,
el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir y en el sueño, que el sueño es verdadero y fiel es su interpretación. Es decir, que estaba la imagen, y dice la Biblia que una piedra tomada del gran monte golpearía aquella imagen y destruiría todos los imperios. Es decir, llega un momento en que el Señor Jesucristo, cuando haga aparición en la tierra, cuando haga presencia en la tierra, ese Señor Jesucristo establecerá, primero acabará con todos los reinos humanos, porque por muy grandes y fuertes que sean los reinos, el Señor Jesucristo tendrá que destruir todo gobierno y todo imperio para establecer lo que será el imperio mesiánico, el reino mesiánico, que será el reino que establecerá su gobierno sobre toda la tierra por un periodo denominado el periodo milenial. 1000 años en que Jesucristo reinará junto con la iglesia. Así que eso es importante, comprender un poquito esto para que nos podamos contextualizar a la luz de la profecía bíblica. Ahora, esa misma profecía, o mejor, esa misma, digamos, profecía que Daniel pudo interpretar del sueño, se repite en el capítulo 7 del libro de Daniel. En el capítulo 7 del libro de Daniel, Daniel ve 4 bestias. Y esas 4 bestias que Daniel ve tienen la misma similitud. No tenemos el tiempo para poder dedicarnos a mirar cada uno de los elementos de esas 4 bestias. No tendríamos esta noche para poder explicar, pero es extraordinario cuando usted y yo estudiamos que cada una de esas 4 bestias están correlacionadas con esos 4 imperios a los que Daniel en el capítulo 2 hizo referencia. Es decir, las 4 bestias del capítulo 7 de Daniel se relacionan directamente con los 4 imperios que Daniel vio en la interpretación del sueño de Nabucodonosor. El imperio babilónico, el imperio de Media y de Persia, el imperio griego, el imperio romano, y por supuesto de ese imperio romano surgirá lo que será la comunidad europea, de la cual brotará y nacerá el anticristo. Así que esto es lo que la escritura enseña. Usted puede leerlo allá en el capítulo 7, en el versículo 17 del libro de Daniel, y allí te darás cuenta que la 4ª bestia tiene mucha relación con ese imperio romano que resurgirá. Ahora, entendiendo eso, yo quiero que nosotros entendamos que el Señor llevó a Daniel a que comprendiera toda esta, digamos, este panorama profético, este diagrama de la profecía bíblica. Porque, mi hermano, la mejor manera de entender la profecía bíblica es hacer un diagrama y colocar cada uno de los acontecimientos de acuerdo con el reloj profético de Dios e ir mirando de qué manera esto encuadra dentro de la profecía. Ahora, en el capítulo 9 del libro de Daniel, nosotros encontramos una de las más extraordinarias y profundas profecías que en materia escatológica encontramos en la Biblia, es la profecía de las 70 semanas. Esa profecía es fundamental para poder entender el cronograma profético de Dios, para poder comprender la escatología en su contexto general. Y usted puede leer allá conmigo en el capítulo 9, del versículo 24 al 27, esto que le voy a mencionar. Dice la escritura de la siguiente manera, usted puede leerlo en su Biblia y dice así: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y la santa ciudad. Es decir, el pueblo es Israel, la santa ciudad es Jerusalén. ¿Ok? Para terminar la prevaricación, para poner fin al pecado, para expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable, para sellar la visión de la profecía y para ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Y dice, y se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se le quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones.
Y por otra semana, versículo 27, dice, confirmará el pacto con muchos. Y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Y después de la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Mire que esta profecía, el que quiera comprender la escatología, tiene que entender estos 3 versículos que usted puede encontrar allá en el libro de Daniel, capítulo 9. Porque en esos 3 versículos nosotros encontramos la clara distinción, el perfecto y maravilloso panorama. Primero que todo está hablando de la profecía que tiene una relación directa con Israel. Dice que 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y la santa ciudad. Es decir, esa profecía no es para la iglesia de Cristo. Esa profecía no tiene que ver con la iglesia de Jesús. Tiene que ver con el pueblo de Israel. Es una profecía judía para el pueblo hebreo. Entonces, cuando usted entiende esa verdad, dice, bueno, aquí el Señor dice que son 70 semanas. Ahora, no son semanas de días como las que tú y yo tenemos, porque en la escritura, la profecía puede tener, digamos, varias connotaciones. Por ejemplo, la semana, para ti y para mí, una semana tiene que ver con 7 días. Una semana de 7 días, pero en la Biblia no. En la Biblia puede ser una semana de 7 días, pero también puede ser una semana de 7 años. O también la Biblia habla de la fiesta de las semanas. Entonces tiene que ver con el año del jubileo, tiene que ver con el año de la redención de la tierra. Mire lo que dice el texto hebreo para referirse a esas 70 semanas. Dice, la semana que utiliza, el término que se utiliza aquí es el término Shavuim, que no tiene que ver con semanas de días, sino semanas de años. Y fíjese que dice aquí que hay otros pasajes en la escritura que confirman esto que estoy mencionando. En el capítulo 25, versículo 8 del libro de Levíticos, dice así, Señor, y contarás 7 semanas de años, 7 veces 7 años. De modo que los días de las 7 semanas vendrán a hacerte 49. Entonces, ahí está hablando el Señor de la Shavuim. ¿Ok? Shavuim, no semana de días, sino semana de años. En Génesis 29, versículo 27, cuando vemos la historia de Jacob y cuando él trabajó con Labán, su suegro, por Raquel, la Biblia dice que el señor suegro, Labán, le entregó no a la que él amaba, sino que le entregó a Lea. Y mire lo que dice cuando él le reclama y le pide, oye, ven acá, tú me hiciste trabajar 7 años por mi amada. Él le contesta, cumple la semana de esta, versículo 27, y se te dará también la otra por el servicio que hagas conmigo, otros 7 años. Entonces, vamos a comprender entonces que la profecía de las 70 semanas tiene que ver con semanas de años, no con semanas de días. Ahora, comienza el texto diciendo, y simplemente sería hacer un análisis histórico, un sencillo análisis histórico. ¿Por qué? Porque dice desde la salida de la orden para restaurar a Jerusalén. Todos sabemos que esa reconstrucción se dio, esa orden para restaurar Jerusalén se dio en el año 536 antes de Cristo. Se dio la orden, ya usted puede leer allá en el libro de Nehemías, cuando se le da la orden de ir. Ahora, Jerusalén fue restaurada en varias campañas. Ustedes saben que cuando el rey Nabucodonosor llevó a los cautivos a Babilonia, luego de eso vino el imperio de Media y de Persia, y luego se produjo la restauración de Israel. Se hizo por periodos. Primero se mandaron unos a restaurar el templo, que fue la comisión de Esdras y de Zorobabel, y después vino la comisión de los enviados a restaurar la ciudad, que fue la comisión que se le dio a Nehemías. Ustedes todos saben que en el año 536 antes de Cristo se dio la orden para restaurar Jerusalén. Ahora comienza diciendo y haciendo un análisis y dice,
7 semanas y 62 semanas. Es decir, sumamos nosotros las cuentas y nos damos cuenta que con orden precisa y específica, tomando días específicos, esos 49, o digamos, esas 49 semanas, 49 años y luego los otros años siguientes para completar lo que serían las 69 semanas, se cumplió con exactitud, y el tiempo no nos permite para especificar cada uno de las fechas y momentos, pero se dio el 6 de abril del año 32 después de Cristo, cuando Jesús entra a Jerusalén montado sobre un pollino de asna. Eso está en Levíticos Lucas, capítulo 19, versículo 20 al 28 al 44. Ahí está. Entonces ahí está el cumplimiento de las primeras 69 semanas. Y fíjense que ahí dice, y después de las 62 semanas se le quitará la vida al Mesías. Es decir, ustedes todos saben que Jesús murió y murió en la cruz y se entregó. Y dice, y después que se le entregue, el Mesías se entregue la vida, después que el Mesías haga la redención por la humanidad, entonces el príncipe de un pueblo que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Y eso se produjo ya en el año 70 después de Cristo, cuando el emperador romano Tito ordenó incendiar a Jerusalén y prácticamente la ciudad quedó destruida. Y ahí se cumplió la profecía esa que Jesús frente al templo, desde el Monte de los Olivos, declarara cuando dijo, de esto no quedará piedra sobre piedra. Y así fue como la ciudad de Jerusalén fue saqueada, como esos 483 años que cumplían las 69 semanas se iban a cumplir. Así que el tiempo, y hay un libro muy interesante, si usted es muy acucioso de la investigación, hay un libro que le da, digamos, la especificidad de cada una de las fechas y de los momentos, y toma los días para comprender mejor la exactitud cronológica de esta profecía, y es el libro Eventos del Porvenir, del señor Pentecost. Si usted quiere, busque ese libro y de esa manera usted va a poderse, digamos, ahondar en el cumplimiento de esa profecía. Ahora, entendiendo esto que le he mencionado, cuando el Señor ya se cumplió el plan redentor, inmediatamente se puede decir que el reloj profético de Dios se detuvo para darle lugar al tiempo que estamos viviendo. Este tiempo que estamos viviendo se llama el periodo de la gracia, la dispensación del evangelio, el periodo del Espíritu Santo. Y este periodo de gracia es el periodo a través del cual el Señor Jesucristo extendió el mensaje de salvación a todos los gentiles, es decir, todo aquel que no fue judío y que no es judío en Cristo, y por el periodo de la gracia tuvo la oportunidad de reconocer a Jesucristo como Señor y Salvador. Así que, mis queridos hermanos, ahí está la profecía, ahí está la profecía. Entonces, hay una semana que hacía falta, y dice el texto en el capítulo 9, versículo 27 del libro de Daniel, y por otra semana. Yo quiero que por favor usted se dedique a analizar ese pasaje de Daniel 9, 27, porque dice, y por otra semana, es decir, por otro Shabuín, 7 años, confirmará el pacto con muchos. Es decir, que Israel hará un pacto al comenzar la 70ª semana. Hará un pacto. Y el texto dice que ese pacto que hizo o que hará Israel será un pacto con la muerte. Por eso es que se denomina el periodo de la tribulación o el periodo de la 70ª semana de Daniel como el periodo de angustia para Jacob. Tiempo de angustia para Jacob. No es un tiempo para la iglesia, es un tiempo para tratar. Dios tratará con Israel en el periodo de la 70ª semana. Y fíjense lo que comienza diciendo. Se hace un pacto y a la mitad de la semana, el que haga el pacto, que ya sabemos que es el anticristo, ¿está claro? Dice, a la mitad de la semana, ese anticristo hará cesar el sacrificio y la ofrenda
Y después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Miren, mis hermanos, en la profecía bíblica, en el diagrama, en el reloj que ha de correrse en los futuros días por venir, Israel firmará un pacto con el anticristo. Él procurará establecer un pacto que aparenta ser pacto de paz y de tranquilidad. ¿Qué va a hacer el anticristo? Va a establecer algo y va a lograr algo que no ha logrado nadie hasta el día de hoy. Es que en Israel y en particular en Jerusalén se haga un pacto de no agresión. El anticristo hará con una gran estrategia política, con un gran y maravilloso despliegue altruista, y hará, obviamente, con una gran capacidad bélica y de negociación multinacional, hará que Israel ocupe la ciudad de Jerusalén, la ocupe desde la perspectiva, digamos, profética. Y ustedes todos saben que la tierra de Israel ha sido una tierra que en este momento, bueno, yo tuve la oportunidad de estar en Israel, tuve la bendición de estar en Jerusalén, y allí convergen no solamente el pueblo hebreo, también converge el pueblo musulmán, allí converge la cristiandad. Si ustedes llegan a Jerusalén, se van a encontrar que es la ciudad, digamos, de mayor envergadura para el pueblo hebreo, para el pueblo judío específicamente. ¿Por qué? Porque en ese lugar es donde estaba y donde tendrá que estar el templo que luego se tendrá que reconstruir. Entonces, ¿qué hará el anticristo? El anticristo va a lograr algo, y es que antes de que se produzca eso, al comienzo de la tribulación, el anticristo logrará un tratado de paz, y en lo que hoy, en el lugar donde hoy se encuentra el Domo de la Roca, que es una de las dos mezquitas que hay, porque es que los islámicos tienen dos, sinagogas, dos mezquitas en ese lugar. Entonces, esas dos mezquitas que se encuentran en aquel lugar, tendrá que porque allá está una que se llama Al-Aqsa y otro se llama el Domo de la Roca. Bueno, ese lugar, Jerusalén es reconocida por la cúpula dorada que se encuentra en Jerusalén. Ese templo, en este momento es una mezquita musulmana. El anticristo tendrá que lograr algo, y es que esa mezquita sea derribada y en esa mezquita se construya o se levante y se reconstruya un templo para Jerusalén, un templo para Israel, un templo para el judaísmo, que hará que se reanuden los sacrificios, que hará y logrará que se establezca nuevamente, digamos, la rigurosidad de ese servicio cúltico sacrificial de Israel. Por eso es que la profecía dice que a la mitad de la semana, a los 3 años y medio, entonces el anticristo romperá el pacto y cometerá lo que la Biblia llama la abominación desoladora. ¿Qué es la abominación desoladora? La abominación desoladora es cuando el anticristo se quiera establecer en ese templo como objeto de adoración, como, digamos, protagonista. Y cuando el pueblo de Israel vea esa abominación, se levantará contra el anticristo, y en consecuencia el anticristo lo perseguirá y perseguirá a Israel, e Israel estará por 1260 días viviendo la rigurosidad de una terrible persecución, donde se levantará contra Israel las fuerzas infernales que incluyen desde luego la obra misma del anticristo. Así que eso es importante que tengamos claro. Cuando ustedes y yo analizamos el libro de Apocalipsis, que mucha gente y algunos creyentes
lo miran con tantísimo recelo, con profunda sensación de temor y de angustia. El libro de Apocalipsis lo que hace es mostrar, si usted lee conmigo Apocalipsis, mis queridos hermanos, desde el capítulo 6 hasta el capítulo 18, vamos a decirlo, desde el 6 al 18, lo que la Biblia está diciendo es lo que va a pasar en ese periodo de tribulación. Es decir, estamos hablando de 12 capítulos, donde a través de esos 12 capítulos miraremos todo lo que va a ocurrir en la tierra, pero específicamente todo lo que le va a ocurrir a Israel en el periodo de la tribulación. Entonces, para que usted cuando comience a leer el libro de Apocalipsis no se me angustie, no se me preocupe, porque el creyente, el nacido de nuevo, el redimido por la sangre de Cristo, no estará en la tierra. No estará en la tierra porque ya dijimos hace unas semanas atrás que la iglesia sería arrebatada. La iglesia sería quitada de en medio, como dice allá la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 7. Dice que ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que éste a su vez sea quitado de medio. ¿Quién será quitado de medio? La iglesia de Cristo. Cuando la iglesia sea quitada de medio, el misterio de iniquidad, la obra del anticristo comenzará a rodar y por supuesto rodará contra directamente el pueblo de Israel. Y ustedes comienzan a mirar en el libro de Apocalipsis, por ejemplo, allá en el capítulo 6, los versículos siguientes, encuentra usted cuando comienza, ya la iglesia se quitó, ya la iglesia fue al cielo, fue arrebatada, fue llevada proféticamente a la presencia del Señor. Entonces, ahí es cuando comienza el anticristo a aparecer. Y fíjese, le decía yo hace 15 días, yo le decía que hay una tremenda relación, una profunda correlación entre Mateo 24 y el libro de Apocalipsis. Entonces, Mateo fue escrito para los judíos. El libro de Apocalipsis fue escrito para que entendamos nosotros qué va a ocurrir en los últimos tiempos, pero no es porque la iglesia esté en la tierra en ese periodo de la tribulación. La iglesia no estará en la tierra. Y comienza el texto diciendo en el capítulo 6 del libro de Apocalipsis así: entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, que con justicia juzga y pelea. Perdón. Es que quiero que miremos la diferencia entre este jinete y el otro, pero voy a leerle primero el capítulo 6. Apocalipsis capítulo 6, le citaba. Dice: vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno: ven y mira. Versículo 2 dice: y miré, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Cuando la gente, yo les pregunto a muchas personas, les leo solamente el capítulo 6, versículo 2 de Apocalipsis. Yo les pregunto, ven acá, según tu conocimiento bíblico, según tu capacidad escritural, ¿quién es el jinete al que hace referencia la escritura en el capítulo 6, versículo 2 de Apocalipsis? ¿Y sabes qué dice la gente? El anticristo, el Señor Jesucristo. El Señor Jesús es el que aparece allí. Y yo le digo, justamente el que aparece aquí en el capítulo 6, versículo 2, es el anticristo. No es Cristo. Por eso, cuando Jesús le preguntaron, Señor, dinos qué será o qué va a ocurrir en los últimos tiempos, cuándo será el fin del siglo, el Señor le dice, ¿sabes qué? Una de las cosas que primero van a ocurrir es que vendrán muchos en mi nombre y a muchos engañará. Eso es lo que va a hacer el anticristo. Cuando el anticristo aparezca en la tierra, él engañará a Israel y lo engañará a tal punto que Israel firmará ese pacto del que te hago referencia.
Así que, mi hermano, Mateo 24:5 dice, vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos te engañarán. Juan capítulo 5, versículo 43, Jesucristo también lo profetizó diciendo, yo he venido en nombre de mi Padre y a mí no me recibisteis, pero otro viene en su propio nombre y a ese sí recibiréis. Es decir, que Israel, el pueblo de Israel, negó a Cristo, pero cuando aparezca el anticristo, lo reconocerán como el Mesías. ¿Por qué? Porque es que el concepto y la mentalidad del pueblo judío frente al anticristo no es tanto alguien que venga a librarlo de sus pecados, sino alguien que le dé una libertad nacional, una restitución y una redención como nación, ¿cierto? Y en este caso, viviendo lo que están viviendo allá en el lejano oriente, entonces se darán cuenta que lo que más quieren es un anticristo que venga a establecerles ese pacto para lograr. Una de las cosas que va a lograr el anticristo es trasladar la capital de Israel de Tel Aviv a Jerusalén. Y ya ustedes todos se dieron cuenta que el presidente Donald Trump en los Estados Unidos y otros pocos gobiernos también reconocieron a Jerusalén como la capital de Israel. Eso quiere decir que ya se está vislumbrando, ya se está viendo un poco el cumplimiento profético. Ese cumplimiento profético ya está a puertas. Entonces viene el anticristo y el anticristo hará su aparición y por eso comienza allí diciendo que vendrá un jinete de un caballo blanco, pero no es el Señor Jesucristo, es justamente el anticristo. Después viene un jinete en un caballo rojo que representa la guerra, porque claro, cuando Israel se rebele contra el sometimiento del que el anticristo querrá echar mano, inmediatamente vendrá la guerra. Y cuando venga la guerra, fíjese, nuevamente repito, la correlación que existe en Apocalipsis 6 y Mateo 24, usted la encuentra en Mateo 24, 6 y 7, que el Señor dice, y se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá guerras y rumores de guerras. Es decir, después del anticristo viene la guerra. Después de la guerra viene un caballo negro, que es el hambre. Después de la guerra, ¿qué queda? El hambre, queda la carestía. Y ahí es entonces cuando encontramos que se produce la hambruna en la tierra y obviamente el enemigo comenzará a tener un poderío económico, porque cuando comienzan a escasear los productos, entonces todo comienza a rigorizarse. Por eso es que en este tiempo de pandemia, la gente ha estado en un sentimiento de desesperación y de ansiedad, sobre todo por la alimentación, sobre todo por la comida. Y en ese periodo, el anticristo hará tanto que ustedes comienzan a decir aquí, dice que se levantará cuando venga el hambre, aumenta inmediatamente el valor de los productos, viene la carestía. Dice, y oí una voz que decía en medio de los cuatro seres vivientes, que decía 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Es decir, comienzan los productos a escasear. Ya estamos viendo que eso está sucediendo. La gente comienza a sentir hambre, comienza la carestía, comienza la escasez y sin lugar a dudas, allí es cuando el anticristo establecerá un sistema económico mundial, un sistema de unificación donde a la gente se le va a obligar que no podrá comprar ni vender si no tiene el sello de la bestia, que será colocado o en la mano derecha o en la frente. Y dice el texto de Apocalipsis capítulo 13, y a nadie se le va a permitir comprar ni vender. Y oiga muy bien eso, porque eso va a suceder en el periodo de la tribulación. Ahorita la gente anda por ahí sacando y que no, que el chip que el código de barras allá, que sabes qué, pero cuando venga el tiempo de la tribulación, ese chip no estará incluido únicamente con algo monetario, con algo tecnológico, estará incluido bajo un concepto que sin lugar a dudas es diabólico e implicará la adoración de la bestia. La adoración, la rendición de la humanidad ante el sistema económico mundial, donde quien no quiera
someterse a ese señorío y a ese gobierno, tendrá que entregar su propia vida. Y mucha gente será salva en ese periodo de la tribulación, pero será a costa y a precio de muerte. Después viene el caballo amarillo, que justamente significa eso, muerte. El caballo amarillento, que representa la lepra, es aquel que habla acerca de la mortandad. Y habrá muerte en ese periodo. Hoy la gente está angustiada con el COVID-19 y la muerte que está causando. La muerte que se va a desplegar en el periodo de la tribulación es tan grande que obviamente la gente se va a angustiar. Después viene el quinto sello. El quinto sello da lugar, ¿cierto?, a lo que será el sacrificio en el altar, que eso usted lo puede leer allí en el Apocalipsis capítulo 6, versículo 7. El sexto sello, que es lo que hace apertura a las trompetas, ¿cierto? Las trompetas, sin lugar a dudas, hace referencia al juicio, porque en ese periodo de tribulación a juicio. Y no me voy a detener, no me quiero detener en lo que significa cada uno de esos juicios, porque primero el tiempo no nos lo va a permitir. Y yo no estoy tratando de hacer de este seminario una cosa muy estrictamente minuciosa, porque el tiempo no nos lo permite, pero sí quiero que ustedes, cuando comiencen a leer el libro de Apocalipsis y comiencen a mirar allí cada uno de esos acontecimientos, se den cuenta que todo está escrito con el ánimo de mostrar qué va a ocurrir en ese periodo llamado el periodo de la tribulación. Aparecerán los dos testigos de Apocalipsis capítulo 11, aparecerá en ese periodo el falso profeta, aparecerá el anticristo, que son dos personajes. Si usted lee Apocalipsis 13, se dará cuenta que son dos personajes. El falso profeta es el que comandará el sistema religioso de los últimos tiempos, y el anticristo es aquel que comandará el sistema económico y político de los últimos tiempos. Será una llave, ¿cierto?, entre el anticristo y el falso profeta, que pretenderán establecer durante 1260 días de estricta rigurosidad contra Israel toda una persecución y todo eso. Hay dos sistemas que van a imperar en ese periodo de la tribulación. Es el sistema económico, comandado por el anticristo, ¿cierto? Y después el sistema religioso. Ese sistema religioso, la unificación de las religiones, es algo que se va a lograr en ese periodo. Ya, desde luego, y de alguna manera la gente puede darse cuenta que hay unos vestigios. Humanamente hablando, algunos grupos religiosos están siendo abanderados de lo que se denomina el ecumenismo, ¿cierto? La unificación de las religiones. Mucha gente puede ver esto como algo hermoso, como algo lindo, que todas las naciones, o mejor, que todas las religiones se unan, ¿cierto?, estableciendo un credo común, estableciendo un sistema cúltico que le sirva a todos. Pero déjeme decirle una cosa, esa unificación cúltica y de credos religiosos no es otra cosa sino la plataforma a través de la cual se levantará el falso profeta, que será un líder religioso en quien el anticristo se soportará, porque en ese momento habrá una cohesión entre lo religioso y lo político, entre lo aparentemente espiritual y lo económico, y habrá una terrible situación allí, y el anticristo y el falso profeta estarán estableciendo todo un gran número de actos que por supuesto son terribles y que es lo que la escritura enseña. Así que el periodo de la tribulación, a eso es que hace referencia. Así que, bueno, hay otras cosas más que usted puede leer en Apocalipsis, pero que básicamente esto que le he mencionado es lo que tiene que ver con el Apocalipsis. La próxima vez que yo tenga la oportunidad de compartir con ustedes, ¿cierto? Que no sé exactamente qué día sea, los pastores me harán saber y le harán saber a usted cuando nos volveremos a ver. Yo quiero hablarles en este momento de lo que será la segunda venida de Cristo. Voy a hablarles en esa oportunidad de lo que será la aparición del Señor Jesucristo en la tierra, con la iglesia, ¿cierto? Y con el pueblo para establecer su reino terrenal y establecer su victoria. No sé si, bueno, no sé si hay preguntas, nadie me ha mandado ninguna pregunta o ustedes se han estado conectados.
no tengo preguntas. Si alguno tuviera una pregunta, no sé de qué manera la pueden hacer. Y si no hay preguntas, o si es que si hay preguntas, porque el problema es que de pronto, como yo estoy conectado con el teléfono, no está llegándome las preguntas. Pero si hay una pregunta y la quieren hacer en vivo, allí la pastora Mónica Roca, ¿cierto? Nos puede leer esas preguntas. Creo que hay un problema aquí con el internet. Bueno, pero entonces, mis hermanos, con base en lo que hemos compartido, si alguien tiene alguna inquietud, si alguien tiene una pregunta, para tomar unos minuticos aquí antes de dar finalización a esta transmisión, si alguien tiene alguna pregunta, pues me gustaría que me la hicieran, pero parece ser que el WhatsApp de la computadora, por causa de estar ocupado el teléfono en la transmisión, no están interconectados. Por eso no me ha llegado ninguna pregunta. Pero si quieren hacer la pregunta, pueden hacerla entonces a viva voz. Gloria al Señor, gloria a Dios, gloria a Dios. Muy bien, gloria al Señor. Si no hay preguntas, o si mientras los hermanos pueden establecer toda la parte técnica correspondiente a esta, denme un segundo acá, yo voy a tratar de hacer esto para ver si, a ver, ¿aló? ¿Me están viendo? Ok, bueno, listo. Estamos entonces aquí. Con base en esto, entonces le quiero dar las gracias a mis hermanos, a la comunidad Centro Bíblico Internacional Nacido de Nuevo, a la pastora Mónica Roca y a todos aquellos que en el día de hoy nos han acompañado en esta transmisión. Les bendigo, le doy gracias al Señor por cada una de sus vidas. Recuerde que el Señor tiene todo bajo control y en su propósito. Y en el andar y caminar de la fe, mi hermano, somos más que vencedores. Todo esto está escrito para enseñarnos, para decirnos que Dios todo lo tiene bajo control. Y si Dios todo lo tiene, usted y yo tenemos que tener certeza y seguridad de victoria, de bendición y, por supuesto, de gloria en Cristo Jesús. Así que con gozo y con alegría nos llenamos hoy el corazón de esperanza y de fe en el nombre de Jesús de Nazaret. Pastora Mónica, le entrego su auditorio, le entrego la transmisión para que usted nos siga dando algunas instrucciones y saludando a la audiencia. Bueno, Pastor Elio, qué bendición, gloria a Dios. De verdad que yo soy una apasionada de este tema de la escatología, me encanta. Y me siento tan privilegiada de pertenecer a la iglesia. Me siento tan privilegiada de pertenecer a la iglesia de Cristo, que sé y estoy convencida que no voy a participar de estos 7 años de tribulación, pastor. De Gloria, verdad. sí. Qué bendición, Pastor Elio. Yo no me canso de darle gracias al Rey por todas estas enseñanzas que tú, con mucho amor y con mucha sabiduría, has traído a la iglesia Centro Bíblico Nacido de Nuevo. Gloria a Dios. De verdad que le doy gracias al Señor, porque eres una bendición maravillosa. Gracias, Pastor. En 15 días sé que nos vamos a volver a ver y sé que vamos a contar con el privilegio, con la oportunidad, con la bendición de un siervo tan maravilloso, tan usado por el Señor en este tema, Pastor. De verdad, gracias por este tiempo, gracias por aceptar con tanto amor cada invitación que nosotros te hacemos como iglesia. Gracias. Muchísimas gracias, que el Señor les bendiga y bueno, hasta una próxima oportunidad. Bendiciones a todos, adiós. Gracias, Pastor Elio, bendiciones, gloria a Dios. Iglesia, qué bendición, qué privilegio el poder contar
con siervos como este siervo, que nos enseña, que nos ayuda, que nos instruye, que nos da claridad ante muchas cosas. Y sabes, iglesia, yo concluyo algo a las personas que nos están viendo en este momento, a la iglesia que nos está viendo en este momento, a los amigos que nos van a ver posteriormente. Yo concluyo algo, yo resumo todas estas cosas que el pastor Elio nos ha traído. Yo concluyo que de verdad, yo lo quiero resumir en una sola palabra. Y esa palabra es el amor de Dios. Ese inmenso amor que el Señor derramó por cada uno de nosotros, por su iglesia. Ese amor incondicional que nos va a permitir estar en un tiempo diferente, mientras en la tierra hay 7 años de tribulación, mientras hay 7 años de hambre. Como decía el pastor Elio en oportunidades anteriores, vamos a estar deteniendo por el momento la obra del enemigo mientras la iglesia esté aquí. Así que es tiempo, iglesia, de aprovechar este momento, de aprovechar este tiempo que estamos viviendo, el tiempo de la dispensación de la gracia, para que tú puedas ser un instrumento de Dios, para que tú puedas saber que el mayor ministerio que Dios te ha entregado como iglesia es el ministerio de la reconciliación, para que seas tú un instrumento para que muchos no puedan pasar este tiempo de dolor. Así como tú y yo hemos recibido a través de la dispensación y del amor de Cristo, el no estar en el tiempo de la tribulación, en el tiempo de dolor, en el tiempo del lloro de Israel, no estar nosotros en la tierra, sino que estaremos celebrando las bodas del Cordero. Por eso en esta hora, yo quiero que tú cierres tus ojos y simplemente sepas que tienes un amor maravilloso. Ese amor que viene del Padre, ese amor que viene del Hijo, y que ese amor se ha entronizado en ti y se ha entronizado en mí a través del Espíritu del Dios triuno, que se procesó para que tú y yo hoy entendamos este gran misterio. Y ese misterio se llama el amor. Por eso este año 2020 es el año del amor de Dios. Por eso este año 2020 es el año en el que nosotros no miraremos las cosas con nuestro amor humano, sino con el amor de Dios. Cierra tus ojos porque yo quiero orar por ti en esta hora. Cierra tus ojos porque yo quiero ministrar tu vida. Dile al Señor allí: gracias, mi Rey, por tu misericordia. Gracias, Señor, porque a través de tu amor yo me siento un privilegiado, yo me siento una privilegiada. A través de tu amor yo siento que tú me has guardado, que tú me has bendecido. Y definitivamente yo quiero decirte en esta noche, eres un privilegiado del Rey, eres un privilegiado de Dios, eres un privilegiado porque el amor de Dios te ha alcanzado. El amor de Dios ha tocado tu vida. El amor de Dios no solo te ha guardado hasta el día de hoy, no solamente su mano no se ha cortado, sino que Él te guardará en los tiempos aún más difíciles que vienen sobre la iglesia, que vienen sobre la tierra, que vienen sobre Israel. Dale gracias a Dios porque eres un bendecido. Y dile: Señor, gracias por ese amor, gracias por esa misericordia, gracias porque tú has estado allí bendiciéndome a través de cada una de las cosas que suceden en mi vida. Tú has estado allí bendiciéndome a través de la justicia divina que viene de parte de Dios. Y yo te doy gracias. Bendigo tu vida, bendigo tu familia, bendigo todas aquellas cosas que tú anhelas emprender. Bendigo todas aquellas cosas que tú decides hacer en cada momento de tu vida. Yo le doy gracias a Dios por tu vida. A ti que has estado allí conectado, a ti que te vas a conectar, a ti que nos vas a ver más adelante. Te bendigo en el nombre del Señor. Amén y amén.